informaciones económicas han salido últimamente, sobre todo en el sentido de que tanto estamos avanzando con relación al déficit. Nos hablan de que a esta altura del año pues ya hemos agotado prácticamente todo lo que tiene que ver con lo estimado en cuanto al déficit y lo que espera para el resto del año. Ahora estoy un poco más tranquila, pero la verdad es que me tiene bastante preocupada. Tenemos para que nos hable del aspecto económico a Pavel Elisa Contreras, economista, ya lo habíamos dicho. Y en su condición de economista quiero saber qué expectativa puede tener el dominicano. Las expectativas casi nunca son muy buenas luego de un proceso electoral. Y nos gustaría saber qué podría pasar con la economía local. Ahora entiendo tu preocupación de antes de entrar al aire. Sí, yo creo que tiene sentido una preocupación de muy corto plazo. Lo que vamos a ver en lo que resta de año, yo esperaría que fuese una contracción fiscal, es decir, gastaste todo, no todo, pero una buena parte de tu déficit que tú lo tenías programado para 12 meses, lo quemaste en la primera parte del año. Probablemente cuando salgan las cifras y uno la vea con más detenimiento, vamos a ver que la inversión pública se disparó. Una inversión pública que estaba programada para 12 meses y generalmente se distribuye, empieza a aumentar, a intensificarse a partir de julio. En esta ocasión empezó a intensificarse en enero. Entonces, alto gasto, alta inversión pública enero, febrero, marzo, abril. Entonces, a partir de mayo, junio, se ralentiza. Claramente el efecto económico, el dinamismo económico se va a sentir se sintió en la primera parte del año. Las cifras que proveyó el Banco Central son consistentes con eso, un crecimiento impresionante de la economía, pero probablemente eso va a tener su contraparte en la segunda mitad del año cuando veremos, yo no estoy pensando en un declive o una caída significativa del nivel de crecimiento, pero sí un ajuste a la baja del nivel de crecimiento que probablemente va a hacer que la tasa de desempleo no ceda mucho. La tasa de desempleo entre octubre del año pasado y marzo de este año, por primera vez en un buen rato, cayó de manera significativa al 13 y 13.7, me parece, desde 14.1, lo cual es notable, porque teníamos crecimiento alto en meses anteriores y sin embargo la tasa de desempleo no cedía. Ahora cedió. Pero ahora el crecimiento, de ahora en adelante el crecimiento va a declinar y probablemente porque el gasto público no va a haber gasto público para apuntalar la demanda y eso va a afectar probablemente la tasa de desempleo en el sentido de que no va a continuar cayendo, sino que probablemente se va a estabilizar, pero va a depender de cuán intenso sea ese ajuste fiscal y cómo se al final del año. Perdón, la única forma en que esto pudiese mantenerse arriba es si el gobierno cierra el año completo con un déficit fiscal mayor a lo que se había programado y no lo veo tan claro. No veo tan claro que que el ajuste vaya a ser menor al requerido para llegar a una cifra formalmente, porque la contabilidad tiene espacios para jugar, no muchos, pero tiene espacios para jugar. Sí, pero si las cifras reflejan lo que en realidad pasa, probablemente lo que veremos es este tipo de ajuste. Pero cuando uno ve los datos que algunos economistas han estado haciendo públicos, por ejemplo, uno entiende la reducción del desempleo si entiende que una sola entidad del Estado, como hizo, aumentó su nómina un 605%. Y muchos de esos empleos, evidentemente, que pudieron haber sido generados por la propia campaña electoral. Sí, pero es probable que ese tipo de empleo no afecte afecte poco la cifra global de desempleo. Puede que capture una parte del electorado por el activismo que genera, puede ayudar a la campaña si se confirma. De todas maneras, no afecta probablemente la globalidad, pero estamos hablando de ciento y pico de miles de empleos creados en un periodo relativamente corto de tiempo. Eso no es una cifra enorme para toda la economía, pero sí para el empleo que pueda crear una agencia gubernamental. Ok, pero ese déficit fiscal de los 6 meses de junio hasta diciembre, en un año electoral,
debería preocupar, piensa uno, a un gobierno nuevo, a un candidato que se promovió y que va a administrar la mitad de un año, otra cosa. Eso está claro. Pero a un gobierno que va a tener un piloto automático y va a continuar aparentemente en la misma ruta, tendrá la manera de cómo acomodar y será a partir de enero que va a apretar. Claro, apretar a la población, no al gobierno. Hay ajustes que se pueden hacer. Si tenías programado más inversión, la inversión que tenías programada para la primera parte del año, una parte la mueves para la segunda parte del año anterior, digamos, para la segunda, en vez de hacerlo en 2017, un poco lo mueves para 2016. Hay un poco de movimiento de caja. Bueno, eso fue lo que hizo el gobierno ahora, concentró una alta inversión, sobre todo en infraestructura, en el primer cuatrimestre del año. Y lo mismo puede pasar en el segundo semestre de este año, cuando lo comparas con el primer semestre del año que viene. También pueden haber ese tipo de suavizamiento. En vez de que tú contraigas todo el gasto en la última parte del año para luego el año que viene arrancar, bueno, los flujos de ingresos son continuos. Entonces tú lo que haces es no dejas caer la inversión en la última parte del año, sino que la mantienes un poco alta para luego, en vez de arrancar con fuerza el año que viene, también disminuyes un poco. Pero claro, el riesgo de ahí es que no tengas el espacio para mostrar una cifra de comportamiento fiscal en línea con lo que estableciste en el presupuesto. Pavel, pero eso es una señal muy fuerte. Sí, el CRE se estima que cerraríamos el año con un déficit superior a los 150.000 millones de pesos, incluir incluso algunas entidades como las EDES. A ver, pero eso habría que establecer, no recuerdo haber leído la nota, pero hay que establecer, ¿se trata del déficit del gobierno central o se trata del sector público consolidado? No, del gobierno central. Del gobierno central. 152.400 millones. Probablemente, si eso es así, es proyectando linealmente el déficit hasta mayo. Digamos, difícilmente eso se va a sostener y el gobierno va seguramente a reducir el gasto y a reducir el déficit. Lo que no sabemos es cuánto. Pero probablemente esa cifra tenga que ver, bueno, si se comporta como se ha comportado de enero a mayo, entonces vamos a cerrar en un déficit que sería 2 veces el déficit que se haya planteado en el presupuesto, lo cual es difícil de creer que pueda pasar. De todas maneras, la pregunta que iba a hacer era, decía el mismo Ernesto, que el gobierno iba a tener que hacer una nueva emisión de bonos soberanos por una suma que oscilaría entre 1.500 a 2.000 millones de pesos. Ese ritmo de endeudamiento que ya había marcado la preocupación del empresariado desde finales del año pasado, que fue pautado en el presupuesto y que ahora parece que puede aumentar, ¿qué significa en términos de la economía dominicana? Yo creo que es difícil que el gobierno vaya a emitir una cantidad tan elevada de bonos soberanos. Yo creo que lo que Ernesto está llamando y el CRE está llamando la atención, me parece con mucha razonabilidad, es no podemos seguir así. No podemos continuar con este ritmo de gasto. Atiendan el gasto público en la segunda parte del año y traten de alinearlo al presupuesto. Ahora, yo pienso que la preocupación tiene que ser más a largo plazo. Es decir, esta economía no es competitiva. Sus productos industriales no tienen la suficiente calidad como para entrar en los mercados internacionales. Sí, hay productos industriales. Sus productos agrícolas son devueltos de los puertos estadounidenses por problemas de falta de bienes públicos, es decir, falta de vigilancia fitosanitaria, sanitaria y de aplicación correcta de pesticidas, plaguicidas, ese tipo de cosas, ¿no? Las exportaciones de la República Dominicana de bienes no mineros, porque la minería es, digamos, un caso aparte, del año de 2015 no está muy lejos, en términos per cápita y reales, no está muy lejos de lo que era en el año 2000. ¿Ya? Es decir, lo que estamos mostrando es que el aparato productivo dominicano no es competitivo y lo que nos salva un poco la cara es el turismo, ¿ya? Y dentro de los bienes, lo que nos salva un poco es la zona franca que se ha venido recuperando, pero las exportaciones del resto del aparato productivo no muestran dinamismo. Lo que está indicando es que esta economía no es capaz de competir en un escenario relativamente abierto, incluso incluyendo en el mercado doméstico contra las importaciones. Porque la producción nacional compite en el mercado doméstico con las importaciones que entran, pero también en los mercados internacionales. ¿Y qué hacer? Entonces lo que estoy llamando la atención con esto es que esta economía ha venido creciendo, a pesar de eso, precisamente en parte porque se ha generado déficit público y ese déficit público ha sido financiado con deuda. Yo y muchos que están en su casa que son legos, no entienden cómo decir que la economía crece en función del déficit, ¿no? Porque uno piensa... Porque la economía crece en base a gasto y a demanda. Es decir, cuando alguien produce algo es porque hay una demanda, porque alguien compra. Y si alguien compra es porque tiene dinero. Y ese dinero puede venir
o de una remuneración a un trabajo, o porque tomaste prestado para pagar después. Una parte de lo que estamos argumentando es que una parte de la demanda en la economía dominicana se ha mantenido relativamente alta y el crecimiento se ha mantenido alto porque ha sido en base a deuda, lo que apunta a que eventualmente hay que pagarla. Ya tú tendrías que generar o un ajuste de tu gasto para generar un excedente que te permita pagar, lo cual es muy doloroso porque tú vas a tener que dejar de gastar y eso implica menos empleo y demás, o tú vas a tener que producir una cantidad de dinero tan grande que lo que tengas que pagar de deuda termine de alguna manera diluyéndose o disminuyendo su peso. La tendencia es que... Entonces, ambas cosas son preocupantes, porque si no estás exportando, no estás entrando a los mercados internacionales, no estás produciendo lo suficiente por una parte, entonces lo otro que te queda es ajustar. Lo otro que te queda es tumbar el gasto, con todas las implicaciones que tiene eso, que también es tumbar la economía y tumbar el crecimiento y el empleo. ¿Qué papel juega la reforma fiscal en medio de todo eso? Es muy importante. Se supone que un nuevo arreglo fiscal debe atacar, o entre otros elementos, atacar la causa de ese déficit, logrando equilibrar la finanza pública. No es el único elemento, pero es un elemento muy importante, estabilizar el comportamiento de la finanza pública, que desde 2008 ha venido con un déficit sostenido permanente y relativamente alto. No significa que el déficit no sea importante, es bueno, a veces es bueno generar déficit. Cuando tú estás en una situación muy difícil y tienes crédito disponible, lo que tienes que hacer es generar déficit, endeudarte, mantener tu gasto, porque eventualmente el año que viene o el año siguiente tú vas a poder recuperarte del bache en que entraste. ¿Ya? Pero lo que estamos hablando es de una situación de 8 años consecutivos, 9 años consecutivos, de déficit, de alto déficit y con un déficit extraordinario en 2012. Pero digamos que en promedio anda entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto. Eso es un déficit relativamente alto cuando estamos hablando de tan largo periodo de tiempo. La reforma, la nueva fiscalidad, como le gusta decir al director de impuestos, y yo estoy de acuerdo con ese término, o el nuevo arreglo fiscal tiene que atacar ese tema. Okay. Y lo puede atacar, lo tiene que atacar generando más ingresos ahí, eso es inevitable, que genere más ingresos, pero que lo haga de una manera equitativa y que no repita la historia de lo que hemos venido haciendo, que es metiéndole más y más carga al ITEVI, lo que significa más y más carga a los pobres. Pero también hay que racionalizar el gasto público. Es decir, no significa solo ajustar el gasto público, significa hacer un gasto público más inteligente. Cuando tú haces un gasto público inteligente que afecte la vida positivamente, la vida de las personas, tú vas a tener una economía más productiva, no inmediatamente, pero sí a largo plazo. Entonces hay que redirigir el gasto hacia aquellas cosas que satisfagan necesidades urgentes, necesidades importantes de la población y de largo plazo. Y cuando tú tienes eso, entonces tú tienes también más legitimidad para pedirle a la gente que pague más impuestos. Sí. Pero mientras hay una percepción de que el Estado Dominicano es dispendioso y corrupto y que los grupos que toman decisiones solo gastan a su favor, tú vas a tener un problema grave de legitimidad y dificultades en aumentar los ingresos. Que los gobiernos siempre le dicen a la población como si fuera una amenaza con una correa, que la base impositiva es débil. Sí. Entonces, ¿en cuál sector? Y ya no creo que sea la telefónica ni las telecomunicaciones, porque inclusive los mismos candidatos, el presidente Medina, se comprometieron a revisar esa situación. Pero a base de que a sacrificar lo que reciben por esa vía, ¿cuál es el nicho donde el gobierno se puede alojar para conseguir más? Ya los productos de primera necesidad, los de consumo masivo, están grabados hasta el límite de lo inaceptable. Pero ¿dónde se puede refugiar el gobierno para buscar más dinero? Muy buena pregunta, Franklin. Yo creo que primero, ciertamente la base de cobro de impuestos en el país es muy débil, pero es muy débil porque la gente es pobre. Tan sencillo como eso. Es decir, tú tienes un 50%, 60% de la población que trabaja en actividades informales, la mayor parte de ellas precarias. Hay actividades informales, digamos, que generan un muy buen ingreso, pero esos son las menos. La mayoría de la gente trabaja en actividades informales de baja productividad y de bajo ingreso. Entonces ahí es difícil poder cobrar impuestos, además porque es muy caro cobrar los impuestos. Ahora, yo creo que dentro de las actividades formales también hay vacíos importantes en el cobro de impuestos. Yo creo que para el caso de las actividades informales se puede generar incentivos para que se vayan incorporando a la base imponible con bajas tasas y además con menos esfuerzo administrativo, porque para una pequeña empresa el problema no es solo pagar los impuestos, incluso lo pudieran pagar, incluso. Es la tramitología. Correcto, es lo pesado que resulta pagar impuestos por el costo administrativo que tienen que contratar gente que sepa de eso. Yo creo que la administración tributaria pudiera hacer un esfuerzo, el gobierno dominicano pudiera hacer un esfuerzo en
capacitar lo está haciendo, lo ha hecho, pero probablemente de manera insuficiente para incorporar a esa gente al universo de contribuyentes siempre que sea con tasas relativamente moderadas. Y eso llama a un régimen fiscal quizás especial para pequeños negocios y para negocios nacientes. Digamos que eso es un área donde se puede captar un poco, pero no a corto plazo, sino a mediano plazo. Ahora, tu pregunta, ¿a dónde captar con más fuerza? Yo pienso que impuestos sobre la renta y el patrimonio son los candidatos principales. Si cuando uno toma la cifra que publica la propia Dirección de Impuestos sobre la renta neta imponible que declaran las empresas, ¿no? Cuando tú la tomas y la calculas sobre la base de su ingreso bruto, tú estás hablando de que ellas dicen que lo que ellas declaran como imponible, como gravable, representa entre 3 y 4% de su ingreso total. Eso nadie se lo cree. Evasión. Hay prácticas que probablemente que puedan ser atacadas desde la administración tributaria, pero para eso necesita recursos, necesita determinación, decisión, además no es solamente una decisión administrativa, yo creo que hay más que eso detrás. Pero es que da la impresión de que la autoridad tributaria se va a cobrar los impuestos donde es más cómodo. Bueno, eso yo diría que es el aparato político que ha decidido eso. La decisión, o sea, la puesta en énfusis en el ITEVI es porque es lo más fácil. Pero el ITEVI es injusto. Claro, por supuesto. Por eso yo no menciono el ITEVI como una fuente. Podría ser una fuente. Ojo, el ITEVI pudiera ser una fuente de mayor ingreso, pero tienes que entender claramente esto que tú estás diciendo. No puede ser que sigamos poniéndole toda la carga a los más pobres. ¿Cómo pudiera ser una fuente? Bueno, pon una tasa baja, pero antes que eso, resuelve a la gente pobre. Cuando tú empieces a resolverle a la gente pobre, cuando tú empieces a tener mejores servicios de salud, por ejemplo, cuando la gente pobre empiece a percibir que efectivamente sus impuestos, los impuestos que se pagan, el Estado lo está devolviendo en calidad de servicio, entonces las resistencias pueden bajar. Y entonces tú puedes decir, bueno, a algún bien básico le puedes poner una tasa de 3%, de 2%. De 4%, ni te imagines la de 18% porque realmente va a ser muy problemático. Otra fuente de impuestos, el IPI. Pero yo creo que el esfuerzo, aunque uno pueda considerar que el ITEVI pueda capturar algo, yo creo que no es allí donde hay que poner el mayor esfuerzo tributario. Pero cuando se modificó a propósito de la última reforma el IPI, se sumaron pero tienes un problema. Los inmuebles, uno entendía que iba a ampliarse la base. Y mejoró, pero eso es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Porque la base de la información que cuenta la DGI, que es una información de la Dirección General de Catastro, sobre los valores de la propiedad está tremendamente desactualizado. Si tú no compraste una propiedad recientemente, esa propiedad tiene el valor que tenía cuando fue transada hace 20 años. ¿Cómo la administración tributaria puede cobrar del IPI? Cae por debajo del límite imponible. ¿Ya? Entonces tú necesitas actualizar todo, por lo menos en los grandes centros urbanos, el valor de las propiedades. Con otro elemento de injusticia, elemento de injusticia en el caso del IPI. Un apartamento recién construido para una clase media cuesta 6 millones de pesos, que creo que es el límite imponible. Una casa negociada hace 30 años en un sector residencial está en la base imponible con lo mismo. Bueno, habría que buscar, por ejemplo, tú puedes buscar alternativas. Dice, si es tu vivienda, casa de habitación, hay una forma de registrar que es tu casa de habitación, entonces esa puede estar exenta. La que no es casa de habitación, entonces tú la grabas con más intensidad. Yo creo que hay formas. El mensaje fundamental es, hay que hacer girar el sistema tributario dominicano desde gravar la compra de bienes y servicios, los impuestos indirectos hacia los impuestos directos, y eso es hacer énfasis en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre el patrimonio. Otro impuesto donde hay que poner énfasis, el impuesto a la circulación de vehículos, el que se aprobó en la reforma de 2012, que grava a los vehículos caros y que nunca lo implementaron por razones políticas. Bueno, hay que impulsarlo. Entonces tú tienes alternativas para gravar a los que más tienen. Lo que yo creo es que de todas maneras, aún grabando solamente a los que más tienen, tienes que legitimar al Estado. Y eso solo se hace cuando tú tienes un Estado que empieza a gastar bien, mejor, que demuestras claramente de éxito. Yo siempre utilizo esta figura, el caso del 911, que yo creo que hay una aprobación muy fuerte nacional del esfuerzo que ha hecho el gobierno en este ejemplo. Bueno, tú necesitas 10 u 11 911.
911. O sea, este tipo de ejemplos de mi dinero, porque 911 es algo relativamente pequeño en el universo de los servicios que provee el Estado. Bueno, tú necesitas ejemplos mucho más robustos, grandes, de que el dinero de la gente está siendo bien invertido para poder sentarte a la mesa a negociar. No, definitivamente que el sector salud pudiera ser un ejemplo de eso. Hay países donde bajar la tasa del ITEVIS le ha funcionado para mejorarla, haciéndola más simple. Sí. Ha mejorado la colección Sí. tributaria. ¿Eso pudiera ser una opción? Sí, yo creo que eso es un tema empírico. Yo creo que no es un tema teórico. Hay que verlo. Hay que analizarlo. Yo siento que si tú bajas el impuesto sobre la renta, no vas a cobrar más impuestos sobre la renta. Ahora, si tú me preguntas sobre el impuesto, como lo planteaba Franklin al inicio, sobre las telecomunicaciones, bueno, es posible, porque la tasa es demasiado alta, estamos hablando de un 30%, el 18% del ITEVIS, más el 10% del selectivo, más el 2% de la contribución para el desarrollo de las telecomunicaciones. Probablemente si tú bajas esa tasa, pero eso hay que estudiarlo, eso no es lo que yo crea. Entonces, probablemente bajando esa tasa pudieras ampliar la demanda por servicios de telecomunicación y cobrar más. Pero no es un tema que debamos asumir una posición a priori sobre él, sino que hay que estudiar cada impuesto, cada caso, para evaluar cuándo un impuesto está sobrepasando el límite de lo que sería óptimo en términos de recaudación. Piénsalo como en una U invertida. Hay una famosa U invertida de un asesor de Reagan que se llamaba Laffer, y se hablaba de la curva de Laffer, es decir, que tú tienes una tasa que cuando va subiendo la tasa, la recaudación va subiendo, pero llega un punto en que si sigues aumentando, al final te termina bajando. Bueno, vamos a determinar impuesto por impuesto si realmente la tasa ha sobrepasado o no el punto óptimo de recaudación, que no es el único elemento que hay que tomar en cuenta. La recaudación no es lo único, pero es un elemento a considerar. El otro elemento que me preocupa en función de una política de aparente austeridad que ya asumió el gobierno, por lo que se entiende, por lo que tú dices, cuando el presidente dispone congelamiento de deuda y cancelación de los contratos de empleados contratados, y se está hablando o previendo que sean miles los afectados por esta medida, está hablando de que el presidente y su gobierno están haciendo una discriminación del gasto. Y el gasto o la inversión social es la preocupación. Hemos estado oyendo a lo largo del año el tema de la precariedad de nuestro sistema de salud. ¿Cómo garantizar que un gasto que tiene que ser ajustado se oriente hacia las necesidades de la gente? Nosotros tenemos 70 hospitales virtualmente fuera de servicio, claro, por tercer año consecutivo. Y tenemos personal de salud contratado que no asiste a los centros de salud, que no hay una adecuada supervisión, control, rendición de cuentas. Entonces también hay que involucrar al colegio médico en esto. Hay que pensar en expandir el régimen, continuar expandiendo el régimen subsidiado de la seguridad social, que ha sido uno de los pocos, digamos, aciertos en materia de salud de la presente administración, además de la creación del Servicio Nacional de Salud. Esos son los únicos dos aciertos que yo le he visto. Es un área muy, muy rezagada de política pública, pero yo pienso que el cumplimiento de protocolos, habituallamiento adecuado de los hospitales, lo que implica mayor gasto público, sin duda. Pero entonces hay que discutir las reformas, de dónde vas a sacar el dinero. Pero probablemente haya también posibilidades de sanear el gasto público y redirigirlo y hacer lo que funcione. Y eso al final te impacta en el bolsillo de la gente. Si tú tienes que la gente tiene que gastar menos en el hospital, tú le puedes cobrar un ITEVIS bajo en algún bien básico, porque lo está ahorrando por el lado de los servicios de salud, que son tremendamente costosos y sabemos que puede quebrar a cualquier hogar. No solo una enfermedad catastrófica, sino simplemente una enfermedad seria. Puede quebrar a cualquier hogar pobre, ¿no? Entonces, cuando tú colectivamente ofreces un servicio, ese costo se baja mucho y tu contribución impositiva a la provisión de ese bien es menor que la contribución que tú tienes que hacer si lo haces individualmente. Entonces, yo creo que el tema de salud tiene que estar en el frente de la agenda de política pública de reforma, porque tiene implicaciones sobre la gente muy fuertes, y eso puede ser un mensaje muy, muy, muy robusto a la hora de sentarse a negociar un nuevo arreglo fiscal. Mira, es para esto que yo quiero, digámoslo así, yo estoy invitando un poco un panorama muy, muy, muy bonito, digamos, pero es para este tipo de servicios de salud que yo quiero renegociar un acuerdo fiscal donde los ricos van a tener que pagar más que los pobres.
¿ya? Y eso me permitirá eventualmente no depender tanto de deuda y pagar menos deuda en el futuro y dedicar más recursos a este tipo de cosas. Bueno, para eso se necesita decisión política. Claro, y eso, eso es lo que no hemos visto y no se hace en un pacto. O sea, porque ahora el pacto fiscal, como si el tema fiscal fuera un tema de un momento determinado. O que se pudiera negociar así. Tiene que ser un proceso gradual, ¿no? de reforma de la fiscalidad permanente. Reformas el gasto, te fortalece la legitimidad, puedes recaudar más impuestos, luego vuelve y te sientas en la mesa de negociación y vas transformando gradualmente la fiscalidad. Claro, el pacto fiscal te puede servir como un como la patada de salida, ¿no? El balón de salida de los pateas para poner la bola a jugar después de 10 años, 8 años, aparte de la de 2012, o sea, porque hablamos de que hemos tenido muchas reformas fiscales, tributarias, pero significativas, solo 2 o 3. La después de la de 2003-2004, que fue a raíz de la crisis financiera, y la de 2012, pero el resto ha sido pequeñas. Los pactos más bien dan la impresión de que no se busca sociedad, sino complicidad en lo que se va a hacer. Depende también de la capacidad que tengamos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas y la gente común, de participar y de activarse y de reclamar estar allí. Yo entiendo lo que me está diciendo porque ha sido la tradición histórica, ha sido la historia de la República Dominicana, pero depende de nosotros, depende también de los medios, es decir, vayan y participen. No se queden al margen, reclamen el derecho a participar y a que su voz sea escuchada. No significa que el derecho a que... El derecho no significa que su visión se va a imponer, pero reclame que sea considerada y que esté allí y que empezar a crear alianzas. Porque el tema es crear coaliciones para lograr lo que quieres. Muchísimas gracias, Pavel, por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.